Hola amigos de antemano, gracias por tu tiempo, interés y confianza. Fausto Jiménez te saluda y hoy me encuentro muy juicioso haciendo una tarea de la materia Fundamentos de Negocios Internacionales, la cual consiste que debemos hacer una explicación y unos cuadros comparativos de cómo transcurre la política o cómo ha transcurrido la política internacional y al tiempo cómo nuestro país, Colombia, ha hecho parte de ese mapa geopolítico y cómo ha logrado poder integrarse en todas estas estrategias que en el fin del ejercicio le han permitido a nuestro país tener una mejor internacionalización. Entonces, para empezar a hablar de internacionalización de nuestro país, debemos conocer la historia. Debemos conocer la historia de la evolución y aquí por medio de esta infografía quiero mostrarles la evolución del organismo internacional en la política exterior en la era global. Empezando por en 1648 se firma la paz en Europa y es el nacimiento de la soberanía estatal. Este tratado puso fin a las guerras religiosas europeas establecidas por conceptos modernos estatales eh, territoriales, sentando las bases en la política exterior actual. Luego, en 1919, se crea en Ginebra, Suiza, Sociedad de Naciones OIT mediante derechos del trabajo. Principalmente esto surge después de la Primera Guerra Mundial y se enfoca en las negociaciones. Luego, en 1945, en San Francisco, en la ciudad de Nueva York, las Naciones Unidas se crea o se establece después de la Segunda Guerra Mundial paz, seguridad y derechos humanos, centrando la seguridad global y protección de los derechos humanos como pilares para el equilibrio económico y político mundial. Luego de eso, eh, avanzan los tratados y aproximadamente en 2011 se crea la Gran Alianza del Pacífico. Esta gran alianza actúa como socio estratégico de Colombia, financiando el 42% de las donaciones y Colombia y bueno, dice, conectando a Colombia enormemente con el resto de las economías. Luego de eso, ahí a eso de 2018, Colombia vuelve a aparecer en el mapa geopolítico y ingresando a la OCDE. La OCDE es el Club de las Buenas Prácticas. Colombia, al unirse a este club, por decirlo así, es un club, Colombia recibe información, recibe apoyo, recibe networking para empezar a ser competitivo a nivel internacional. Luego de esto, Colombia ingresa a la OTAN en el 2018 y Colombia empieza a recibir todo lo que es cooperación con acuerdos referente a acuerdos internacionales en todo lo que es seguridad, inteligencia, ciberseguridad contra el terrorismo, ya que ustedes saben que nuestro amado país ha pasado por o está por unos temas de guerras internos. En este acá, en esta infografía, en esta parte de acá, espérenme, yo me pongo un poquito más chiquito por aquí, ¿ok? En esta infografía podemos ver el, el análisis comparativo del enfoque de seguridad de la ONU y el enfoque económico de la OCDE y versus alianzas del Pacífico. La ONU busca el equilibrio global y las soluciones pacíficas de conflicto. La OTAN ofrece socios como la interoperatividad, fortaleciéndose contra las amenazas transnacionales y todo lo que son los temas de ciberseguridad. El enfoque
El enfoque OCDE se centra en la revisión de pares y mejora la gestión pública. Alianza del Pacífico prioriza la integración arancelaria y la inserción de la cadena de valor. Por último, en esta parte de esta infografía, les quiero mostrar cómo Colombia se ha beneficiado o se ha alineado de estos acuerdos. Entonces dice, organismo paz, dice ubicación principal, Europa, objetivo central, soberanía estatal. ¿Cómo se alinea Colombia con este acuerdo? Em, Paso de la política exterior a la moderna. Es decir, pasó de la política exterior a una política moderna. Oye, yo estoy por acá, por el otro lado. Voy a ampliarme por aquí. Aquí, yo creo que aquí me veo bien. Bueno, con la ONU fue desarrollado en Nueva York. El objetivo de ellos central es la seguridad global y Colombia dice mediación y supervisión de derechos humanos. Con la OCDE en París, en Francia, buenas prácticas políticas, Colombia empieza a estandarizar la seguridad. En Alianza del Pacífico, ¿dónde se llevó a cabo? Se llevó a cabo principalmente se llevó a cabo Alianza del Pacífico, pues en América Latina el objetivo es la integración comercial y Colombia es el puente hacia el Pacífico y al API. Con la Unión Europea y en Bruselas, Unión Europea ocurrió en Bruselas, cooperación y desarrollo, y Colombia se alinea con estos en posconflicto. Bueno, esto es una mirada global, la cual quise hacer un énfasis del material de estudio enviado por nuestra universidad, la cual nos quiero resumir, o sí, la cual quise resumir todo el material en esta infografía. Pero es importante también que le demos una mirada a Colombia. Ya Colombia internamente nosotros tenemos ciertas cositas que debemos revisar. Entonces aquí les traigo esto que dice Colombia en el tablero global económico y diplomacia. Aquí está el hilo conductor y la dependencia de la integración. Fase 1, microeconomía. Fase 2, la industrialización. Y fase 3, el giro de la política exterior. Inicialmente, la economía colombiana, su despegue, el pilar 1 fue el café. Luego pasó a ser un país industrializado. Y luego, industrializado, sí, por decirlo así. Y luego, el tercer pilar fue la apertura de la reprimarización. En estas gráficas podemos mostrar el cambio estructural de cómo pasamos de ser un país cafetero a un país industrializado con temas mineroenergéticos, la política del carbón desplazando al café. Luego aquí vemos un paradigma de crecimientos o la paradoja del crecimiento y es avances históricos en Colombia a partir de la modernización, a partir de los cambios industriales, a la industrialización. Colombia pasó de tener esperanza de vida en 1930 perdón, en 1905 de 30 años a 77 años en el 2022. En educación de 2 años promedio que estudiaban las personas 2 años en la escuela normalmente, Colombia pasó a tener 8.5 años. Y la pobreza monetaria se redujo históricamente del 75 al 25%. Pero la desigualdad estructural sigue casi en la misma. 6 de cada 10 trabajadores no cotizan seguridad social y la brecha regional, las riquezas se concentran principalmente en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín y Cali. Aquí quiero mostrar una línea del tiempo de la integración global y cómo Colombia
y los hitos en el tracker Colombia y sus hitos. En 1948, primer gran devaluación de la posguerra política de sustitución importaciones de la CEPAL. Luego, en 1967, sistema de mini valuaciones y creación de ProSport. Y en 1991 nace la nueva constitución política, inicio de una apertura económica y reducción arancelaria. Líneas de tiempo estructural de 1995 al 2024. Colombia en 1999 eliminación de bandas cambiarias, flotación de peso bajo acuerdo el Fondo Monetario Internacional. En el 2012 entra en vigencia el acuerdo del TLC con Estados Unidos. En el 2016 se firma el primer acuerdo de paz apalancado con fondos de cooperación internacional. Y en el 2018 Colombia ingresa a la OCDE y ingresa como socio estratégico de la OTAN. Esto nos lleva al pivot de la política exterior. Contextualización estructural. Durante los últimos 20 años, la política exterior colombiana ha estado indisoluble ligado a la evolución de su conflicto armado. Por un lado, la izquierda ha estado en uso de la diplomacia para conseguir recursos militares, asistencia contra insurgencia, designación de grupos internos como terrorista global. Por el otro lado, la derecha ha hecho uso de la diplomacia, obtener financiamiento para el postconflicto, legitimidad internacional y diversificación temática del cambio climático y derechos humanos. Esta transición, esta transición dictó las sociedades estratégicas del país, definiendo las eras Uribe y Juan Manuel Santos. Ahora quiero hacer un zoom en estas eras. En la era del expresidente Álvaro Uribe, Colombia se centró en ser un país securitista o bilateralista, es decir, éramos Estados Unidos y Colombia uno solo, por decirlo así. Nosotros éramos el patio de Estados Unidos o éramos los aliados estratégicos de Estados Unidos para ciertas cosas a cambio de pues a cambio de tecnología, a cambio de un enfoque de seguridad democrática. Entonces, em, ¿qué pasó o qué ha pasado a partir de ahí? Colombia en su momento, su único socio, por decirlo así, o el socio, o sea, ese socio bilateral que fue Estados Unidos en la era del expresidente Álvaro Uribe, Colombia empezó a tener problemas con Ecuador, con Venezuela, con sus hermanos, ya que su política era una política de seguritismo, una política basada en exterminio, y producto de esto también nacieron planes como el Plan Colombia, el famoso Plan Colombia, y nació el famoso Plan Patriota, y que de ese Plan Colombia siempre salieron unos temas como los falsos positivos. Bueno, ya se acaba la era del seguritismo con el expresidente Álvaro Uribe, y ahora Santos en el 2010-2018 empieza con la internacionalización de nuestro país. eh, Activa todo lo que es la Alianza del Pacífico, el ingreso a la OTAN, el ingreso al Club de las Buenas Prácticas, que es la OCDE, y sigue comercializando. Su enfoque fue más humano, más de securicista, más abierto a la diplomacia. Diplomacia para el posconflicto europeo, reemplazando la agenda anterior. Reconstrucción regional, normalización inmediata de relaciones con Venezuela, Ecuador, cambio de diplomacia y confrontación, y una de las mediaciones regionales. Ahora, en esta matriz podemos ver
los dos gobiernos. Entonces dice, matriz comparativa política exterior colombiana 2002-2018. Paradigma dominante. Uribe, securitista, bilateralismo, enfoque en la ratificación del TLC, aislamiento y confrontación y ruptura de relaciones con Ecuador y Venezuela, y cierre de embajadas por austeridad de guerra y altos nombramientos políticos polémicos. Por otro lado, en el gobierno de Juan Manuel Santos se vio una desecuritización, que es un tema de diversificación e implementación del acuerdo de paz, multilateralismo y diversificación con Europa, Asia, la ONU, expansión a comercio agresivo e ingreso a la OCDE y Alianza del Pacífico, normalización y la reconstrucción de la confianza fronteriza y la expansión burocrática de embajadas hacia Asia, África, aumentando el presupuesto de cancillerías. ¿Qué ha pasado o qué está pasando o qué venía pasando en nuestro país? El talón de Aquiles del servicio exterior. Colombia tiene una falla y es que el más del 80% de los nombramientos de las personas que están en carrera política, porque digamos lo siguiente, quiero hacer un, un zoom en esta parte, y es que si nosotros como país tenemos embajadas en diferentes países, Colombia tiene alrededor de más de 50, 55, si no estoy mal, creo que tiene más de 60 embajadas en diferentes países. Nosotros, esos embajadores o esas personas es para que sean unos comerciales. Esas personas es para que hagan acuerdos bilaterales. O sea, no solo es para socorrer colombianos cuando están por allá, sino que esas embajadas deben de ser unas agencias comerciales que impulsen el desarrollo de nuestro país. Normalmente eso no viene pasando. El 80% de los nombramientos son nombramientos políticos, es decir, que pagan favores para con sus compañeros, le dan a ex militares, le dan a, bueno, a X personas con ciertos cargos, pero no son personas de carrera diplomática. Un dato crítico que quiero resaltar es que en el 2007 el 72% de los funcionarios de las cancillerías respondían a nombramientos políticos, violación de la cuota legal de diplomacia en carrera. Durante ambos periodos analizados, embajadores y consulares enfrentaron renuncias por escándalos internos, parapolíticas, violación de los derechos humanos, un avance lento hasta el 2017, que se nombró por primera vez un embajador de carrera en Washington como Camilo Reyes. Aquí empezó esto a dar. Bueno, y aquí quiero hacer una conclusión crítica de la posición del grupo. Evolución hacia el multilateralismo, la trampa de la repriorización y el imperativo de la profesionalización. Entonces, estos tres son los escenarios en los cuales ha estado nuestro país, y finalmente dice, el comportamiento de la política exterior en los últimos 20 años muestra una maduración forzada. Colombia logró transitar de un aislamiento regional extremo y una excesiva dependencia de Washington hacia una diplomacia de prestigio, asegurando su silla en organismos técnicos vitales como la OCDE y la Alianza del Pacífico. La trampa de la reprimarización. A pesar de, del éxito en la firma del TLC y la inserción global, el país falló en su sofisticación productiva. La economía cambió su dependencia del café por la dependencia petrolera. Sin inversión real en ciencia y tecnología, los tratados internacionales no se traducen en desarrollo industrial profundo. Imperativo de la profesionalización. Para que Colombia consolide su rol de potencia regional o país bisagra, debe
abandonar la domesticación de su política exterior. Es imperativo consolidar una política de Estado inmune a los ciclos presidenciales sostenidas por un servicio exterior meritocrático y profesionalizado. En pocas palabras, nos quiere decir esto, es que Colombia ha pasado por grandes, ya para cerrar, ha pasado de ser un país con una estructura, digamos, cafetera, después industrialización, después Colombia entró nuevamente a trabajar con las materias primas. Aún nuestro país sigue teniendo temas estructurales de conflicto, pero ha ido avanzando, hace parte o está en el mapa geopolítico, que no todos los países tienen el privilegio de estar en un mapa geopolítico como lo está el nuestro, por ser estratégicamente. Eh, pudimos observar las dos comparativas de gobierno Santos, gobierno Uribe, y una de las acciones principales a mejorar en el comercio exterior y para que nuestro país siga avanzando y creciendo es empezar a que en las carreras diplomáticas empiecen a entrar personas realmente diplomáticas y no vayan a pagar favores con personas vinculadas a escándalos de parapolítica, entre otros. Bueno, para mí ha sido un gusto, un placer poder estar aquí, compartir con ustedes, hablar de estos temas que me gustan. Y ya por último, pues hablando de las referencias bibliográficas, estas fueron en las que me apoyé para poder desarrollar esta presentación y las infografías posteriormente presentadas. Bueno, los dejo, hasta pronto.